Hola a todos, os voy a presentar el prototipo del juego de mesa Hispanoamérica, una historia de civilización, descubrimiento y cristiandad. El juego de mesa Hispanoamérica es un juego de exploración y de juego de cartas de acción que discurre en los 3 siglos de historia en que los territorios de América formaron parte de la corona española. El juego está dividido en 3 eras. ¿Veis estos mazos de cartas? Era 1, era 2 y era 3. La era 1 discurre entre el año en que Colón, el año 1492, cuando Colón llega a América, y hasta la mitad del siglo XVI, es decir, 1550. La era 2 discurre entre 1550 y 1600, y la era 3 los siglos XVII y XVIII, entre 1600 y 1800. La mecánica del juego consiste en seleccionar una carta de acción que tendremos en nuestro tablero personal con diferente fuerza según la posición, las posiciones 1 y 5. Entonces, según juguemos la carta, si la jugamos, por ejemplo, en la posición número 5, jugaremos la acción con fuerza 5. En cambio, si la jugamos en la posición 2, jugaremos con fuerza 2. En nuestro turno, lo que seleccionaremos es la acción que queremos realizar de entre las disponibles. Seleccionaremos la carta que vamos a hacer, está asociada a la acción, realizaremos la acción y desplazaremos todas las cartas hacia la derecha, de tal manera que va rotando, va variando la fuerza con la que jugamos las acciones. El tablero de juego muestra un mapa de América del siglo XVII, en concreto de 1614. El mapa está dividido en los 4 virreinatos que había en el siglo XVII. Tenemos en la parte de arriba el virreinato de Nueva España, tenemos el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato de Río de la Plata. Las rosetas de terreno se pondrán al comenzar la partida boca abajo, pues no sabemos lo que tienen debajo. Y con estas unidades de exploración, que son estos meeples, nos moveremos por el tablero e iremos descubriendo las diferentes losetas, qué tipo de terreno tienen y qué otras cosas pueden tener. Por ejemplo, este punto blanco y plateado representa que hay una mina de plata en un territorio de montaña, o este punto amarillo representa una mina de oro también en un territorio de montaña. Las losetas que tienen un número son pueblos indígenas, nativos, que hemos encontrado cuando nos explorábamos el continente. Y el número representa la fuerza militar que tiene ese pueblo. Además de la exploración, que es una de las partes principales del juego, la otra gran parte del juego, el otro tipo de juego, es el juego de cartas. Las cartas, como decía, están divididas en las 3 eras, en 3 mazos diferentes, y aquí veis una muestra de las diferentes cartas. Hay cartas que tienen que ver con la culturización de América, cartas que tienen, como esta, cartas que tienen que ver con la evangelización, cartas relacionadas con los aspectos militares para la incorporación o la anexión de pueblos indígenas a la corona española, cartas, por ejemplo, de alianza. Podemos tener alianzas con los pueblos nativos para facilitarnos, ayudarnos en estas tareas de anexión. Hay cartas de construcción, por ejemplo, esta que vemos aquí es una carta de un hospital. Tenemos cartas de descubrimiento, como esta, que tienen una D. Entonces, estas cartas las jugaremos con las diferentes cartas de acción, las pondremos en juego. Por ejemplo, con la carta marrón, descubrimiento, exploración, nos permitirá jugar cartas de descubrimiento. Con la carta de construcción nos permitirá poner en juego cartas de construcción, como son hospitales, universidades y catedrales. Y con la carta de la acción de cultura y evangelización pondremos en juego las cartas rosas, en este caso las de cultura o las de evangelización. Las cartas de las diferentes eras, la mayoría de ellas tienen el año en que ocurrió el acontecimiento. Por ejemplo, cuando Hernán Cortés toma la ciudad de Tenochtitlan, fue en 1521, y cuando jugamos esta carta con la acción de descubrimiento, como veis aquí, avanzamos 4 posiciones en el marcador o el indicador de descubrimientos. En este caso, pues veis cartas también de la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, que se construyó en 1538, o por ejemplo la creación del arzobispado de Lima por Jerónimo de Lozoya
de Loaiza, en 1546. Estas cartas se tienen que jugar en nuestro tablero personal en orden cronológico, es decir, hay que jugar, cuando jugamos, ponemos en juego una carta, tiene que ser de un año posterior al que, a la carta que hayamos jugado previamente. Por ejemplo, en este caso del descubrimiento vemos que la carta de Hernán Cortés de 1519 se tenía que haber jugado previamente a la carta de Juan Sebastián Elcano, completa la primera circunnavegación del mundo. ¿Vale? Si hubiese jugado primero la de Elcano, no podría poner en juego la de Hernán Cortés porque es de un año anterior. Según vamos jugando cartas de los diferentes tipos de descubrimiento, cultura o evangelización, avanzaremos nuestros marcadores en estos indicadores o pistas de avance. Por ejemplo, si jugamos la carta de la circunnavegación del Elcano, es que indica 4 avances de descubrimiento, pues cuando la ponemos en juego, nuestro jugador, nuestra civilización avanzará, en este caso, 4 puntos de avance en el marcador de descubrimiento. Si jugamos la carta de cultura de 1541, Fray Toribio de Benavente escribe la historia de los indios de la Nueva España, como veis tiene un avance de 2 en cultura, con lo cual al poner en juego esa carta avanzaríamos 2 posiciones en el marcador de cultura. Las cartas tienen un valor o un coste para ponerlas en juego. Para poder poner en juego una carta que tiene, por ejemplo, la carta de Fray Toribio de Benavente, que tiene un coste, un valor de 4, necesito jugar la carta de cultura evangelización para poner en juego una carta de cultura o de evangelización, en este caso en la posición 4 al menos. ¿Veis? En la posición 4 tengo una fuerza de 4 para jugar la carta. Es decir, si esto estuviese en lugar de la posición 4, estuviese en la posición 3, no podría jugar una carta que requiere mínimo fuerza 4. Otra de las acciones importantes que realizaremos durante el juego es fundar ciudades. Las ciudades están representadas por estos cubos. Cuando tenemos una unidad exploradora encima de una loseta, podremos fundar una ciudad con la acción correspondiente. Pondremos nuestra ciudad encima de esa loseta. Al final de la partida va a haber una puntuación por mayorías de ciudades en cada uno de los virreinatos. Es decir, el que tenga más ciudades en el virreinato de Nueva España ganará más puntos, el segundo ganará menos puntos, el tercero menos puntos. Además de por las mayorías, las otras 2 formas importantes de ganar puntos de victoria, una tiene que ver con los indicadores de avances en los diferentes marcadores de descubrimiento, cultura y evangelización. Al final de la partida, descartaremos el marcador que más haya avanzado y sumaremos las posiciones de los 2 que menos hayan avanzado, y esos serán los puntos de victoria que conseguiremos al final de la partida. La tercera manera de ganar puntos de victoria tiene que ver con el juego de cartas en nuestro tablero. Al final de la partida ganaremos 2 puntos de victoria por cada carta que hayamos jugado de descubrimiento, cultura o evangelización en nuestro tablero. Para preparar la partida seleccionaremos varios objetivos, en concreto 3 objetivos. Aquí veis una muestra de 5 de ellos. Estos objetivos, según se va jugando, pues el primer jugador que consiga, por ejemplo, construir 2 hospitales ganará 5 puntos de victoria. Los jugadores que lo consigan posteriormente ganarán 2 puntos de victoria. O este otro que tiene que ver con la construcción de universidades. O por ejemplo, tener 50 monedas. De hecho, las monedas, la moneda de curso legal que había en aquella época era el real de A8. Entonces, si en algún momento dado alguien consigue tener 50 monedas en su poder, ganaría 5 puntos de victoria, y los que lo consigan posteriormente 2 puntos de victoria. También conseguiremos puntos de victoria cuando consigamos incorporar o anexionar a nuestra facción, a nuestra civilización, los diferentes pueblos indígenas que podamos encontrar al descubrir o al explorar el territorio. Y ganaremos diferentes puntos de victoria en función de la fuerza militar que tengan esos pueblos indígenas. También el que desencadene el final de la partida ganará la carta de Isabel la Católica, que le proporcionará 5 puntos de victoria. Y por último ganaremos puntos por el dinero que nos sobre, las monedas que nos sobren, y también las cruces. Las cruces son un componente muy importante en el juego. Podremos utilizar cruces que tendremos en nuestro poder, podremos utilizar para ampliar la fuerza de la carta.
Por ejemplo, si yo quiero jugar la carta de cultura evangelización que está en la posición 4, gastando una cruz, puedo aumentar en 1 la fuerza de la carta. En este caso, pues jugando una cruz en cultura y evangelización, en lugar de jugarla con fuerza 4, es como si la estuviese jugando con fuerza 5. Esto nos permite pues, hacer acciones más potentes. Voy a explicar ahora brevemente lo que podemos hacer con cada una de las cartas de acción. Con la carta de descubrimiento exploración, principalmente podremos mover nuestras unidades por el mapa para explorar y descubrir un nuevo continente o jugar cartas de tipo descubrimiento. Con la carta militar reclutamiento podremos reclutar nuevas unidades en el mapa. De hecho empezamos con una, pero podremos llegar a tener hasta 4. También nos servirá para realizar la conquista o la anexión e incorporación de pueblos indígenas a la corona española, y también para jugar cartas de alianza que nos facilitan, como puede ser esta, que nos facilitan el realizar esas anexiones de pueblos indígenas. Después tenemos la carta de construcción-fundación, con la que podremos o fundar ciudades en el mapa, es decir, lo que hemos indicado antes, poner un cubo indicando que hemos fundado una ciudad en una loseta determinada de terreno, o podremos utilizarla también esta acción para construir los edificios, por ejemplo, la universidad que mostraba por aquí o el hospital que mostraba por allí. La carta de acción de cultura y evangelización es la que nos permite jugar cartas de cultura o de evangelización, es decir, las cartas rosas de cultura o las cartas rosas clarito de evangelización, poniéndolas en juego siguiendo la línea cronológica para poder avanzar en los marcadores, en los indicadores de las 3 categorías. Y por último, la carta de cartas comercio es la acción que nos permite robar nuevas cartas, meter nuevas cartas en nuestra mano, y además nos permite generar ingresos. Las cartas de acción que tenemos en nuestro tablero principal con las acciones que realizaremos durante la partida tienen un anverso, que es el que veis aquí, que es la carta básica. Cuando consigamos llegar a la posición número 15 en alguno de los indicadores, ya sea en el de descubrimiento, cultura, evangelización, llegamos aquí con nuestro marcador, podremos mejorar una de las cartas de acción. Mejorar la carta consiste en darle la vuelta y mostrar el reverso. El reverso de la carta es una carta mejorada con respecto a la básica, que permite básicamente hacer acciones más potentes según la posición en la que se encuentre. Cuando juguemos la carta de acción de cartas comercio para robar nuevas cartas o para generar ingresos, el marcador de ronda o de pausa bajará una posición. Y así iremos avanzando en el desarrollo de la partida. De hecho, pues jugaremos las 3 eras y según vamos robando cartas o generando ingresos va bajando este marcador. Cuando llega a 0 se produce una pausa, se produce una generación de ingresos, pagamos mantenimiento por nuestras unidades desplegadas en el mapa y también se circularán las cartas, y con esto marcaremos el avance de las diferentes eras. La generación de ingresos se produce donde tengamos ciudades. Las ciudades, si están fundadas en una loseta de llanura, generan una moneda. Las que estén en selva o bosque generan 2 monedas, las que estén en montaña generan 2 monedas. En cambio, si tenemos una ciudad en una mina de plata, ganaremos 3 monedas, y en una de mina de oro 4 monedas. Además, aquí veis el coste de movernos por las diferentes losetas en puntos de movimiento. Cruzar o entrar en una loseta de llanura tiene un coste de movimiento de 2 puntos de movimiento, en selva bosque 3 puntos de movimiento, en montaña 4 puntos de movimiento. Entonces, por ejemplo, si queremos mover esta unidad desde esta posición a esta posición, como es una loseta de montaña, nos gastaríamos 4 puntos de movimiento. En este caso con un níquel, no con una ciudad. Cuando hacemos el movimiento, movemos todas nuestras unidades en el mapa. Por ejemplo, esta unidad se quiere mover con 5 puntos de movimiento, quiere descubrir esta loseta, que es una loseta de bosque, con lo cual gastaría 3 puntos de movimiento en moverse a esa loseta. Si luego quiere seguir moviéndose, esta loseta, que es de bosque, tiene un coste de movimiento de 3, hemos gastado ya 3, con lo cual solo teníamos 5, no podemos entrar en la loseta, pero sí la descubrimos. Cuando jugamos la carta de acción de robar cartas, podremos robar cartas o de los mazos boca abajo, o podremos capturar o robar cartas del muestrario general que tenemos en el tablero principal. Dependiendo de la fuerza con la que juguemos la carta,
¿Veis aquí? Si la jugamos en la quinta posición podremos robar 3 cartas del mazo y descartar una, o capturar una de las cartas del muestrario del tablero central. El juego concluye cuando se llega al final de la era 3 o cuando los jugadores han conseguido avanzar hasta ciertas posiciones en los marcadores de descubrimiento, cultura o evangelización, o también si uno de los jugadores ha conseguido construir o fundar las 12 ciudades que tenemos disponibles. Cuando se desencadena al final de la partida, el jugador que la haya desencadenado ganará la carta de Isabel la Católica, que le otorga 5 puntos de victoria, y el resto de jugadores tendrán una acción adicional para concluir la partida. Pues nada, esto ha sido una breve introducción, no se ha explicado todas las reglas, pero principalmente sí, de lo que es el prototipo de juego de mesa Hispanoamérica, una historia de civilización, descubrimiento y cristiandad. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver el vídeo.